Somos Cadena 3 Argentina. El Campo Hoy, el segmento diario de Cadena 3 Argentina, está orientado al sector agropecuario, con las últimas novedades y acontecimientos importantes de este sector, informando y acompañando al hombre de campo y a la mujer de campo. Cadena 3, la radio del campo argentino. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por estar acá. Seguimos con uno de los ejes temáticos de este congreso, que es bioeconomía. Esta mañana tuvimos una presentación sobre bioeconomía a nivel global, que la dio el doctor Trigo. Después contamos con una presentación a nivel macro de la Argentina, que la presentaron Fernando Vilela y Bizán, el ingeniero Bizán, el doctor Bizán. Y bueno, y un poco el desafío ahora es bajar un poco ese nivel y presentar en 4 regiones de nuestro país. Hoy los expositores que me acompañan son representantes de Tucumán, de Misiones, de la región de Cuyo y de Santa Fe. Así que podemos ver ya más en territorio del desarrollo de la bioeconomía en estas regiones. Es importante algunos números que se mostraron esta mañana sobre la importancia que tiene la bioeconomía en la economía argentina, que contribuyen alrededor de un 16% del PBI, que tiene el agregado de valor, de acuerdo a un estudio de la Bolsa de Cereales y que han participado el grupo de bioeconomía, también alrededor de 100 millones de dólares como agregado de valor. Y también el empleo que genera. Esa cuantificación, que ya tiene unos años, pero bueno, la importancia de alrededor de 2,5 millones de empleos, que es el 12% de los empleos de la República Argentina. Sin más que eso, y de alguna manera, yo que vengo de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía, uno de los temas importantes que es un tema importante, bioeconomía dentro de agricultura. Se ha creado una Secretaría de Bioeconomía, hay una Dirección Nacional de Bioeconomía, lo que refleja la importancia que se le está dando a este tema a nivel nacional. Bueno, para empezar nos acompaña el ingeniero agrónomo Alejandro Gennari. Alejandro es ingeniero agrónomo de la Universidad de Uncuyo. Es especialista, ha hecho doctorados en Italia. Me olvidé de cambiarme los anteojos. Alejandro también es profesor de Economía Agraria y Economía Política y Ambiental. Fue coordinador de un proyecto de FAO-PNUD sobre la modernización de los recursos hídricos. Fue subsecretario de Agricultura en el gobierno de Mendoza. Tiene muchos libros escritos y más de 30 publicaciones en referato. Así que, por favor, Alejandro, adelante. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar presente, muchísimas gracias a los organizadores, a Presid por esta invitación y por la posibilidad de darles una visión quizás desde uno de los rincones de la Argentina y de una actividad bajo riego colectivo como es la vitivinicultura en prácticamente todo el país,
pero como pongo vitivinicultura, podría haber puesto olivicultura y tendría cosas muy, muy similares, o quizás menos similar, pero también fruticultura. Fíjense que hay muchísimas pirámides bioeconómicas. Estas las tomé del Barilla Food Institute de Parma, de hace ya tiene varios años. Esta de la izquierda es la famosa pirámide alimentaria de la dieta del Mediterráneo. Barilla le hizo algunos cambios en algún momento, había puesto abajo los cereales, después pusieron abajo las frutas y hortalizas y segundo los cereales. Hoy todo esto está en discusión. Pero lo más interesante que tenía que ver con esto es que al lado Barilla inventó la pirámide ambiental asociada a los alimentos. Y fíjense cómo cada uno maneja la información en beneficio propio. Barilla, ustedes saben que es una de las multinacionales alimentarias más importantes del mundo. Fíjense la carne donde está. Esa es la carne que producen en Italia, no es la carne que se produce en Argentina. O sea, cómo nosotros hemos dejado absolutamente todo el sistema de comunicación en manos de terceros y nosotros comunicamos nada, poquísimo. Empecé con esto un poco para golpearlos, para que veamos cómo todo puede ser interpretado, cómo nosotros, que tenemos un montón de cosas, como vimos esta mañana, no sabemos posicionarnos, y que todo viene y estamos en una posición defensiva adaptativa permanentemente. Fíjense, alguna vez que invité a Jorge Gilbert, que es una persona que admiro profundamente, le agradezco por esta matriz, donde tienen los productos bioeconómicos, o los bioproductos, y fíjense cómo los biocombustibles y la bioenergía están en la base de la matriz. ¿Qué quiere decir que están en la base de la matriz? Que son los que menos valor agregan. Está mal, está bien, no importa, eso es un juicio de valor. Yo creo, como dijo, que yo también he repetido el mismo ejemplo sin haberlo escuchado, que Santa Fe, Córdoba, son una especie de Arabia Saudita, Irán, Irak, sentados en un mundo, en vez de estar sentados en un mundo de petróleo, están en un mundo de biomasa que puede ser transformada. Pero ojo, todo el país está en un mundo de biomasa. Cada vez que pasamos un sistema hídrico, lo recuperamos a través de un sistema de agua potable, lo recuperamos a través de plantas de tratamiento de efluentes locales y gran parte de eso están yendo a hacer un daño al ambiente en vez de ser recuperado, transformado en fertilizante o transformado en energía, o de las dos cosas a la vez. Es decir, que este concepto de bioenergía está en la base de la pirámide, pero puede agregar muchísimo valor de un modo clásico al que estamos acostumbrados a agregar valor, por volumen. Pequeñas cantidades de valor en grandes volúmenes. Después, fíjense, tenemos los distintos tipos de alimentos para animales de producción, para mascotas y humanos, que en esa escala van subiendo su agregado de valor. Fernando hoy lo explicó muy bien, Fernando Vilela, cuando decía que exportamos alimentos para alimentar animales. Ese es el eje de nuestra matriz exportadora agrícola y exportamos muy pocos alimentos. Holanda, segundo exportador mundial, Francia, tercero, cuarto, quinto, Estados Unidos mezclados, pero son grandes exportadores de productos terminados. Italia debe estar también delante de Argentina, es un gran exportador de quesos, de jamones, España lo mismo. Está muchísimo más arriba en la pirámide de valor. ¿Cuánto es? No lo sé, díganme ustedes, ¿cuánto es el mercado global de soja? De grano, 100.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el de vinos y destilados? 60.000 millones de dólares. Piensen la diferencia en hectáreas que tiene un mundo con el otro y cómo agrega valor distinto un mundo del otro. Después el tema de los biomateriales, cada vez más importante, y finalmente las biomoléculas. Y yo acá se los hice una que uso yo mucho, sin dibujitos, pero con las palabras. El mundo de la uva y del vino, el producto más básico es el mercado de azúcar, es el mosto concentrado de uva, que es un sustituto de la fructosa de maíz en Estados Unidos. Eso abrió un gran mercado por una regulación. Los vinos a granel, los vinos básicos, los popular premium, que son los que se llaman entry level en los mercados como Estados Unidos, Canadá, premium, super, ultra, icon. O sea, más allá de toda esa cosa que en el mundo del vino es muy común, toda la Argentina en los últimos años ha perdido prácticamente 800.000 hectolitros de exportaciones en los básicos y en los popular,
y ha debido bajar volumen y mantener valor concentrándose en los premium y super premium. O sea, el mundo nos forzó, el mundo no, nosotros mismos nos forzamos a subir de calidad para poder tener más valor. Bueno, ahí hay un error, perdón, es bioinputs con N, no con P, con M. Pero esto es un poco lo que hemos hablado, sí quiero destacar esto. ¿Conocen ese paisaje? Este que está acá, de los campos de lavanda en flor. ¿Dónde es esto? Esto es la Provence, sur de Francia. ¿A qué asocian ese paisaje? ¿A qué biomoléculas? A los perfumes. Posiblemente tan alto o más que los medicamentos. O sea, sentirse bien con uno mismo paga muchísimo. Perfumes, cremas, aromas, el sur de Francia da lecciones. Y muchos lugares de la Argentina tenemos enormes posibilidades de esto porque es un negocio donde la tecnología básica es el destilado, la maceración y el destilado. Es decir, es un negocio que se puede hacer en distintas escalas para distintos tipos de mercados. De hecho, las farmacéuticas compran muchos productos de aromas para saborizar los remedios. ¿Quién no ha tenido que tomar un remedio de los de mi edad que eran inmundos? Ahora son riquísimos y dan ganas de tomarse 2 vasitos en vez de 1. O sea, porque hoy tienen gusto a frutilla, antes tenían unos gustos espantosos. Y fíjense el último, que no hemos hablado hasta ahora, yo noté esto en la mañana, que nadie habló de la bioeconomía como creadora de paisajes. Preservadora, regeneradora, pero también creadora. El paisaje natural, nosotros por lo menos en Mendoza, o voy a hablar para no hablar de Mendoza y no ser autorreferencial, en Cafayate, está totalmente transformado. Es un paisaje brutalmente artificial, pero que genera un enorme valor a través no solo del vino, sino del turismo. Les doy un ejemplo. Cafayate exporta $30 millones, 3.000 hectáreas de viñedos, 5 hoteles 5 estrellas. ¿De qué vive Cafayate? ¿Del vino, del paisaje o del vino más paisaje que construyen un turismo? ¿Entienden? O sea, no podríamos tener una bioeconomía de alta gama si no tuviéramos una bioeconomía que se ocupa de ordenar un paisaje. En esto tiene mucho que ver el sistema de riego, ¿no? Pero bueno. Esto nos lleva a recordar los años 90, Porter. Tenemos 2 grandes modelos, o somos el más barato o somos distintos de algún modo. No es que tengamos que elegir, podemos hacer las 2 cosas. Pero en el gran modelo argentino de producir y de ser el más barato en precio, pero también hoy nos enorgullecemos de ser el más barato en carbono. También tenemos que tener muchísimos nichos, cientos de nichos de diferenciación y segmentación, no solo en los lugares donde no nos queda otra, como en Cafayate, sino en un montón de otros lugares, como podría ser la quesería en Tandil, la charcutería en otros lugares, o, no sé, seguramente hay cientos de nichos que yo no conozco y que se pueden desarrollar. Fíjense, acá tengo con ejemplos. Fíjense cómo va un tanque de mosto concentrado de uvas o de vino a granel, que no genera casi nada de empleo, a este otro modelo que es el extremo del topísimo mundo del enoturismo, que no es el enoturismo común de la masa, es el enoturismo que paga $300 la noche de alojamiento, $50 un almuerzo, y el almuerzo va variando de acuerdo al tipo de vinos. Y fíjense, se ha creado una organización que se llama The Best Of, así como está Messi es The Best Player of the World, hay un The Best Winery of the World, The Best Vineyard of the World. De los 5 años que lleva, 4 veces ha sido ganado por bodegas argentinas y una vez por una italiana. Las 3 primeras las ganó Zucardi, con una bodega que se llama Piedra Infinita, y en el último año, después la ganó Antinori, en Chianti, en Toscana, y este último año la ganó, bueno, ese es Salentine, pero la ganó Catena Zapata con la bodega La Pirámide. Y fíjense, esto implica entrar en un mundo distinto, en un mundo donde hay que ponerse a prueba todos los días. Que el señor Robert Parker me ponga 100 puntos en un vino significa que ese vino salta la demanda brutalmente, y este es un vino de $50, $80 más o menos en el mercado norteamericano. No quiero pensar lo que pueden llegar a hacer con Messi, porque lo que está significando Messi hoy en el mercado americano puede mover muchas cosas. Bueno, esto paso, porque no tengo mucho tiempo, lo tienen. ¿Qué hay que hacer?
Ahí tienen dos fotos. La foto de abajo es la bodega Piedra Infinita de Zucardi en el Valle de Uco, que ganó 3 años seguidos, la sacaron de concurso. O sea, yo había visto que en un primer momento iba a venir Sebastián Zucardi a hablar, no viene, pero esa bodega ganó 3 años seguidos y crearon el Hall of the Fame of the Wineries, y ahora esa bodega no participa, no juega. Piensen que el año pasado, no este año, como había que sacarla a Zucardi del sistema porque ya no podía seguir ganando, había ganado 3 años seguidos, la provincia de Mendoza pagó una fortuna a The Best Of, estamos hablando, no me acuerdo si era la discusión entre $400.000, creo, para que este evento se realizara en Mendoza. ¿Qué significa que un evento de este tipo se realice en Rosario? Que van a venir 100 de los mejores periodistas del vino de todo el mundo, desde el periodista del Financial Times, desde el New York Times, The Washington Post, The Times, pero también va a venir Wine Spectator, Lonely Planet, TripAdvisor, bueno, ya no el mundo de las revistas o de los diarios que tienen columnas especializadas, sino el mundo del turismo. Y la que ganó ahora es esta, que tiene el restaurante más caro de Mendoza, que es Catena Zapata. Bueno, hablan de la innovación, sí quiero decir algo. Nosotros no tenemos mucha invención, pero tenemos una enorme cantidad de innovación. Eso es muy importante porque tenemos acceso a innovación. Y hoy escuchaba las charlas y yo decía, termino, por favor que el Estado se meta lo menos posible, porque el Estado se suele meter para parar los procesos, para regularlos, pensando que hace un bien y termina haciendo un mal. Lo tenemos en la ley de alquileres, lo tenemos en la ley de conocimiento. O sea, termina frenando procesos. Nosotros tenemos, en vez de ocuparse de que tengamos más invención y liberar la innovación, nosotros tenemos un proceso que se frena permanentemente. Bueno, paso a esto. Sí quiero una cosa acá. Hay tres patas que hablamos permanentemente de la sostenibilidad. El ambiental, como dijeron, es la central en el mundo europeo, al que miramos muchísimo nosotros. La ambiental, perdón, la social, que no le estamos dando el alpiste o la importancia que debería tener, y la económica, que sí se la estamos dando, porque poner esos millones de toneladas, esa transformación, es darle peso a la económica. Pero hay dos más que cada vez más se ponen en juego, que una es la cultural, que hoy hablaron, hoy se habló algo de lo cultural, y después en un diálogo también hablamos mucho de lo cultural con una amiga, una chica que está en Francia, sobre el paté de foie y el bienestar animal y cómo eso impacta culturalmente, como la corrida de toros en España. Pero hay algo que nosotros tenemos una debilidad intrínseca, que es la gobernanza. Nosotros no podemos generar un acuerdo entre pares de mediano plazo y eso hace que nuestra gobernanza tienda a cero. Eso quizás es el punto más débil que tiene todo nuestro sistema. Bueno, este es el caso de Nueva Zelanda. En el vino el 90 y pico % de los productos vitivinícolas de Nueva Zelanda tienen algún grado de certificación. Y oh sorpresa, tienen el precio medio de los vinos de exportación más alto del nuevo mundo vitivinícola, es decir, casi similar a los de Francia sin tener champán. Esto es un poco lo que decíamos, fíjense el problema de comunicación. ¿Qué etiqueta le ponemos? La gente no termina entendiendo todo esto. Tenemos un problema muy serio, tenemos que acordar, tenemos que comunicar permanentemente sobre la etiqueta. Pasemos. Y otra vez, esto es un desarrollo que he hecho para el territorio de Mendoza. ¿Por qué? Porque si no tenemos gobernabilidad no podemos lograr la meta que es ser eficaz. Si no somos, después de ser eficaces lo podemos hacer al menor costo, ser eficiente. Eso nos lleva a crecer. Pero crecer solamente no es suficiente si no nos desarrollamos. Un poco lo que esta mañana habló Roberto, de decir cómo esto impacta en el territorio generando un empleo. ¿Qué es lo que nos da la bioeconomía? La posibilidad de generar empleo territorial difuso y darle trabajo a gente que no tiene niveles de capacitación como para tomar empleos que implicarían una capacitación que hoy no tienen. El caso, por ejemplo, del enoturismo es que yo siempre lo planteo, el horse riding, que es los paseos a caballo, son carísimos, se venden muy bien y lo hacen los peones rurales, que tienen 4 o 5 caballos y llevan a pasear a los turistas. Caballos muy mansos, porque para un turista hacer 10, 15 kilómetros en los Andes es una maravilla y paga $100, $150 por media jornada, por 4 horas de andar a caballo. Sí, cierro. Muchas gracias.
Perdón, no sé si... Hola, hola. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Discúlpame que te tuve que interrumpir. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar la presentación del doctor Plopper sobre lo que está haciendo de bioeconomía en Tucumán. El ingeniero Plopper es de la Estación Experimental Obispo Colombres, es director, tiene doctorados en Estados Unidos y es profesor de carreras de posgrado en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Presid por la invitación para un poco comentarles sobre el aporte que hace la caña de azúcar, y por qué consideramos que es un eje de la bioeconomía del norte argentino. Esta mañana hemos visto varias definiciones de bioeconomía. Uno puede mencionar que es el conjunto de sectores de la economía que utilizan recursos renovables, procesos biológicos y residuos para la producción sustentable de bienes y servicios en empresas que también sean sustentables. Eso simplemente para poner en foco y decirles que ¿qué aporte hace entonces la caña de azúcar? La caña de azúcar es para nosotros un cultivo esencial en lo que es el norte argentino y vamos a ir un poco a explicar por qué, ya que se trata de realmente un caso especial en lo que es el aprovechamiento de la energía. Es uno de los vegetales que mejor aprovecha la energía solar. Y uno puede decir que un cañaveral va a captar la misma cantidad de carbono que, por ejemplo, un pino, un bosque de pinos en la misma superficie. Y eso considerando solamente la capacidad de captura por medio de la fotosíntesis, pero si uno analiza todo el ciclo de vida va a ver cómo puede el ahorro de emisiones que hace, por ejemplo, en todo el proceso de producción y consumo de bioetanol. Y decimos que la caña de azúcar es un eje central de la bioeconomía, también lo decimos porque existe en el NOA, en el noroeste argentino, un clúster sucroalcoholero muy importante, que está conformada por alrededor de 400.000 hectáreas que están plantadas con caña de azúcar. 2/3 partes están ubicadas en Tucumán. Se muelen entre 22 y 24 millones de toneladas de caña por año. Hay 6.000 productores, hay 19 ingenios, de los cuales 14 están en Tucumán, 2 en Salta y 3 en Jujuy. Se producen alrededor de 1.650.000 toneladas de azúcar y 550.000 metros cúbicos de alcohol. Eso va variando un poco año a año por las condiciones ambientales, pero en general. Y cuando uno habla, dice otra vez, ¿cuál es la bondad que tiene la caña de azúcar? Y es realmente su elevada capacidad de producción de biomasa. Y eso tiene que ver con sus características ecofisiológicas. Es una gramínea tropical que hace una fotosíntesis de tipo C4 con altas tasas diarias de asimilación, elevada eficiencia en el uso de la radiación solar, elevada tasa de crecimiento de cultivo y expansión foliar, tiene una prolongada duración en el periodo de crecimiento, puede ir desde los 100 a 220 días, depende de la latitud y de las condiciones ambientales. Lo que se cosecha son los órganos vegetativos y tiene fundamentalmente un bajo costo de energía metabólica para la construcción de biomasa. ¿Y eso por qué está dado? Está dado porque tiene un alto contenido de hidratos de carbono, sacarosa, azúcares reductores y polisacáridos, que es la fibra. Si uno analiza la composición de un cañaveral, va a ver que los tallos molibles son más o menos un 65-85%, y después tiene hojas verdes y secas del tallo molible un 5 a 18%, y el despunte, que es la parte que se corta y no va al ingenio, es alrededor entre un 10 y un 17%. Del tallo molible, la sacarosa, por supuesto, es el componente fundamental, 10 a 16% de peso fresco. Ahora, la biomasa residual que queda en el campo luego de la cosecha
está formada por alrededor de 150 kilogramos de materia seca por cada tonelada de caña. Entonces, eso es muy importante. Anteriormente se quemaban los cañaverales previo a la cosecha o post. Toda esta masa vegetal se quemaba o se incorporaba al suelo, pero en la actualidad el 98% de los cañaverales de Tucumán y buena parte de los del norte de las provincias del norte se cosechan con cosechadoras integrales. Y esto deja una gran cantidad de este residuo que llamamos residuo agrícola de cosecha y sobre el cual construimos nuestro paradigma de biomasa. Este nuevo sistema deja esa biomasa en el suelo y este residuo agrícola de cosecha, o RAC como le llamamos, puede ser incorporado, a veces se lo incorpora, depende, hay cierta zona de la provincia donde es necesario incorporarlo, o puede ser removido parcial o totalmente, y en ese caso puede tener un uso energético o bien otros usos, ¿no? Normalmente las calderas de Tucumán se alimentan con el bagazo. El bagazo es lo que queda luego de la extracción del jugo. Si vemos acá cómo se produce la caña de azúcar, se extrae el jugo y del jugo se extrae el azúcar, lo que queda se produce la melaza, se produce el etanol, y ese bagazo, que es la fibra que queda, es lo que normalmente va a alimentar a las calderas y se suplementa eventualmente con fuel oil o con gas natural. Bueno, este residuo agrícola de cosecha, como ustedes pueden ver a la derecha, puede ser quemado y sirve también para uso de energía eléctrica. Y muchos ingenios ya están quemando ese residuo de cosecha y alimentando a la red. Y la caña de azúcar tiene un alto potencial energético. Esto lo podemos ver si uno se imagina un cañaveral de 60 toneladas de caña que se extraen. Ese equivale a una producción de 7.400 megajoules, sacado de la fibra, sacado del azúcar y sacado del residuo agrícola de cosecha. O sea, por cada tonelada es 7.400 joules. Si uno hace la equivalencia con nuestro barril de petróleo, que produce 5.800 megajoules, quiere decir que por cada tonelada de caña es equivalente a 1,2 barriles de crudo. Ahí tenemos un ejemplo de la vaca viva en los cañaverales, ¿no? Y también para que vean las bondades de la caña de azúcar, 15 a 20 veces el valor de la energía que se utiliza para producirla, cosecharla y trasladarla. Son esos 7.400, es 15 a 20 veces lo que se necesita en la parte producción y cosecha y traslado. Si uno analiza el flujo de carbono, para hacer honor al lema del Congreso, vamos a ver que un cañaveral que tiene 60 toneladas por hectárea, bueno, parte se va en los tallos, parte queda en este residuo agrícola de cosecha, en la cepa y en las raíces. Ese proceso de humificación, y ahí ven ustedes, desprende dióxido de carbono, en la parte aérea es neutro, se considera neutro, y en el suelo es un 8% de ese 15,7 toneladas de carbono que fija por año, un 8% de eso es lo que secuestra el suelo. O sea que de cada tonelada por cada hectárea van a quedar 1,3 toneladas de carbono hectárea por año. Y también fija los 57,5 toneladas de dióxido de carbono. Esto en el caso de un cañaveral de 60 toneladas por hectárea, que es más o menos el promedio de la provincia. Si uno analiza qué pasaría con uno de 65 toneladas para ver qué es lo que pasa con el RAC, removiendo ese RAC, si uno deja el 100% del residuo agrícola de cosecha en el suelo, va a secuestrar 1,47 toneladas de carbono por hectárea y por año. Y ustedes ven, si remueve el 50% es menos y si remueve el 30% es menos. Dejarlo en el suelo tiene beneficios agronómicos, evita la erosión, favorece el control de malezas, protege contra las heladas, digamos, tiene una serie de beneficios. Ahora, secuestrando ese 1,3 toneladas de carbono por año, vemos cuánto en la superficie total de caña de azúcar de la provincia, en este caso he hecho el cálculo cuando tenía 408.000 hectáreas,
van a ver que el carbono que fija por año en total es 6.681.000 toneladas y de esos 500 a 600.000 toneladas de carbono se incorporan al suelo. Y emite, todo el proceso productivo emite alrededor de 24 millones de toneladas de dióxido de carbono, perdón, fija, y emite entre 700.000 y 1 millón. Quiere decir que fija 25 veces más de lo que se gasta en lo que produce el proceso productivo. Y si uno analiza esas 700.000 a 1 millón de toneladas, vamos a ver que las principales emisiones en el campo están dadas por el diésel, el gasoil que se utiliza en los procesos productivos y la parte de nutrientes. Así que ese es un buen aporte que hace en el tema de secuestro de carbono y disminución de la cantidad de dióxido en la atmósfera. La Estación Experimental Obispo Colombres estudia varios de estos temas, aparte de todo lo anterior, estudia también lo que es el análisis del ciclo de vida y las herramientas asociadas, como la huella de carbono, huella del agua, tasas de retorno energético, y lo hacemos con el convencimiento, además de que muchos clientes ya lo están solicitando, de que tenemos que interpretar todo el proceso para ver en dónde podemos actuar, cuáles son los puntos en los cuales debemos actuar para favorecer la sustentabilidad. Pero la sustentabilidad de nuestro sistema agroindustrial radica en un aprovechamiento integral y ambientalmente amigable de la caña de azúcar. La caña de azúcar hemos visto es tallo, hoja y despunte. En la actualidad, ¿qué se produce? Se produce azúcar, bioetanol de primera generación, papel, fertilizantes, levaduras, energía eléctrica todavía en baja escala y biogás también en baja escala. Pero existen productos potenciales que son realmente muy importantes, como el bioetanol de segunda generación, que yo dije que se lo puede obtener a partir del bagazo o del residuo agrícola de cosecha, otros fertilizantes, energía eléctrica a mayor escala, biogás a mayor escala, o productos derivados del azúcar, como la sucroquímica, o productos derivados del alcohol, como la alcoquímica. Es decir, que realmente con esto podemos hacer lo que llamamos una buena economía circular. Para terminar, podemos decir que el NOA dispone de importantes y diversos recursos biomásicos. Yo he dado solamente el ejemplo de la caña de azúcar. Hay que hacer un aprovechamiento integral de la caña de azúcar, sacándole alimentos, energía, pero existen muchos otros productos. Tiene una capacidad de producir 15 a 20 veces la energía necesaria para su producción. El residuo agrícola de cosecha tiene un valor agronómico, bioenergético y ambiental, y aparte hemos demostrado que hace importantes aportes de carbono al suelo. En el tema de emisiones hay que hacer algunos avances tecnológicos e identificar estos puntos críticos que yo he mencionado como diésel y fertilizantes. Y de vuelta la necesidad de evaluar y cuantificar localmente el análisis de ciclo de vida y todos los parámetros asociados. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, estamos medios cortos de tiempo, así que pasamos inmediatamente a ver, Bueno, muchas gracias a Presid por invitarme. Yo soy Gustavo Simonti, ingeniero industrial, represento al Ministerio de Cambio Climático de la provincia de Misiones. Gracias a tan destacado panel de invitados que tenemos, a Miguel, que nos convocó. Y bueno, mi idea es presentar los desafíos y oportunidades bioeconómicos en la provincia de Misiones con casos prácticos de empresas emblema. ¿Dónde está el...? Asimonte. Ese, el primero. Bueno, esta es la presentación. A ver si la podemos mostrar en la filmina.
Bueno, lo primero que quiero hablar es de los primeros científicos que investigaron sobre el dióxido de carbono. La primera tenemos una mujer que fue Eunice Foote, que hizo un experimento muy simple, que puso en 2 tubos un termómetro, uno con oxígeno y otro con aire común y otro con dióxido de carbono, los puso al sol y se dio cuenta que el que tenía más concentración de carbono llegaba a una mayor temperatura y se mantenía caliente por más tiempo. Lo mismo hizo John Tyndall con una máquina un poquito más evolucionada y los dos llegaron a la conclusión que una atmósfera con gas, más porcentaje de ese gas en nuestra Tierra elevaría la temperatura, como algunos suponen, en algún periodo de la historia tuvimos. Eso pasó hace 170 años. Este es un balance de masa del carbono a nivel global, en donde podemos ver a la izquierda las fuentes, que son la emisión de combustibles fósiles con la producción de cemento y el cambio de uso de suela. Y del otro lado es el balance. ¿A dónde va eso que se genera? Eso que se genera va a la atmósfera, va al océano, que vemos cómo se derriten los polos, y vemos a la absorción por tierra, que acá es lo que es el crecimiento de las plantas a través de la fotosíntesis que absorbe el carbón de la atmósfera. Esto es en Argentina. El gobierno, a partir de las contribuciones determinadas a nivel nacional, por el Acuerdo de París, llegamos a un acuerdo a reducir nuestras emisiones de carbono. Esas emisiones de carbono también tenemos que evaluar las fuentes. Esa fuente se hizo una evaluación de las fuentes de gases de efecto invernadero, también incluyen el metano y el dióxido de carbono, y sabemos que el 51% es a través de la energía. Acá es donde entra la importancia de la bioeconomía en nuestra matriz energética, ¿no? Y es el desafío que asumimos como nación y como humanidad. Y por el otro lado tenemos los sumideros o los que absorben carbón. Se hizo un inventario nacional de bosques nativos, en donde se hizo una matriz con puntos. Primero se hizo un estudio satelital, pero después se hizo un estudio en campo, en donde evaluaron puntos y fueron científicos y midieron el diámetro de los bosques, la cantidad. Bueno, y se llegó a un balance de carbono a nivel Argentina, digamos. Bueno, y ahora pasamos a Misiones, que estamos haciendo Misiones, donde la bioenergía es muy importante. La silvicultura es una de las principales industrias de la provincia y hablamos de las 4 plantas que tenemos que hoy están produciendo energía, pero a nivel país nos falta mucho, solamente el 13% de la energía producida viene de fuentes renovables. El 2 y el 4 más el biodiesel es la bioeconomía y es nuestro gran desafío acá, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? La primera es que a los residuos como el acerrín o los productos agrícolas al quedarse en la atmósfera o afuera, amontonados, producen incendios. Y eso es peor porque hacen otro cambio de uso de suelo. Al quemarlos en caldera evitamos esos futuros incendios. Y por el otro lado, se genera una economía a los pequeños aserraderos que antes veían al chip o al acerrín como un residuo posible generador y hoy es una fuente de ingreso. A partir de enero llegaron a un acuerdo y pusieron el valor del chip a 6.000 pesos la tonelada. O sea, los mismos privados llegaron a un acuerdo de precios y ya se formó, esto pasó en los últimos 4 o 5 años, todas estas plantas de bioenergía. Y eso produjo un derrame económico que también ayuda a los pequeños productores. Después tenemos otras buenas prácticas, como tenemos la empresa que se llama Intacto, que tiene un recorrido para recolectar el aceite vegetal usado. Esa recolección hace una clarificación y lo utiliza para desarrollar jabones y otros productos. Y con el resto hicimos unas pruebas en donde hicimos unas leñetas con el bagazo que le queda del aceite vegetal usado, recolectado, y lo mezclamos con el acerrín. Hicimos una leñeta que tiene un poder calorífico muchísimo más alto al carbón común. Otro caso es de pinturas misioneras. Pinturas misioneras a partir del producto de una pequeña fábrica de biocombustibles, saca un subproducto que es el aceite de soja degomado y clarificado y está produciendo barniz ecológico. Nos parece también una excelente práctica. Esta es otra oportunidad para la industria del maíz. En Argentina no tenemos los bioplásticos.
que los grandes problemas que tenemos con los plásticos. El PLA es un plástico biodegradable que viene a partir del almidón de maíz, del ácido láctico. Se hace el PLA, se utiliza mucho para las impresiones 3D, pero podemos usar para un uso más extensivo de packaging. Tenemos una fábrica ya que está produciendo packaging para yerba mate, que es un producto multilaminado, pero también hace bolsas, camisas, separadores de freezer, macetas, todo con plásticos biodegradables. Este plástico biodegradable tiene un costo 5 veces superior al plástico común. O sea, si nosotros podríamos llegar en Argentina a producir pellets de bioplástico, generaríamos una gran industria que hoy lo estamos importando. Y ya tenemos fábricas que lo utilizan. Y empresas que consumen esto, ¿no? Porque hay muchas empresas o supermercados que ya dejaron de dar sus bolsas con gozo y están usando bolsas con bioplástico, que es un plus verde para su marketing verde, digamos. Y acá tenemos otro ejemplo de la Municipalidad de Posadas, en donde hace nosotros tenemos muchos residuos de poda. En los residuos de poda, al no administrarlos bien, producen leishmaniasis. Digamos, se produce un mosquito que es el que produce la leishmaniasis. Y bueno, la buena gestión de los residuos de poda hace que se pueda realizar un subproducto que lo están usando como abono para los espacios públicos. Los pintan de colores, ahí vemos un ícono de la ciudad de Posadas, que es nuestro indio Andrés Guacurarí. Bueno, y eso que ven de colores son de los residuos de podas que fueron triturados y que fueron pintados y lo usan como decoración y abono en la ciudad. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo. Ahora vamos a escuchar a Fabio. Fabio Mosquén, que es asesor y consultor internacional de desarrollo económico integrado, es director de Silicon Biotech, es presidente de Energías Renovables de Santa Fe y también, bueno, un emprendedor en estos temas. Así que adelante, Fabio, por favor. Les recuerdo que pueden enviar preguntas, ¿sí? Como indicaron, escaneando el código, pero no sé si vamos a tener tiempo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo y me toca ni más ni menos que hablar desde Santa Fe. Así que no se asusten, vamos a tratar simplemente de hacer un repaso poco ortodoxo sobre lo que habitualmente ustedes escuchan de la bioeconomía en Santa Fe. Digamos, ya está más que claro la impronta que tiene para una provincia como Santa Fe la bioeconomía. No podemos hablar de la economía de la provincia de Santa Fe sin entender lo que pasa desde el mundo bio. Entonces, sí me parece importante poner de relevancia cuáles son esas cosas que hacen que Santa Fe tenga la potencia bioeconómica que tiene y que de alguna manera permite que se exprese en la dinámica económica que todos conocemos, digamos. Y un aspecto importante en ese sentido es decir, pensar en cuáles son esas cuestiones realmente estratégicas como activos para nuestra bioeconomía. Una cosa muy importante que a veces la pasamos por alto y especialmente en un momento en el que estamos tapados y abrumados por la digitalización masiva de la economía, me parece interesante reivindicar el rol y la función y la importancia que tiene la economía física y el mundo analógico, que es todo aquello que tiene que funcionar sí o sí, de manera autónoma, de manera independiente, que tiene que ser capaz de no estar sujeto a riesgos como aquellos riesgos o circunstancias que son fácilmente atacables, ¿no? O manipulables o sujetos a situaciones como la que está viviendo el mundo de hoy. Simplemente tenemos que pensar que el mundo también existen guerras, que no siempre
nos movemos en un contexto de mundo pacífico, y si hay algo que pone a Argentina como un actor clave, relevante en la estrategia alimentaria a nivel mundial, es esa tremenda plataforma física y analógica de producir pase lo que pase. Así venga una sequía como la que vino, conseguimos por lo menos un 50% de la cosecha. Ahora, hay un factor sumamente importante que conecta esa plataforma física con el saber hacer de las cosas, independientemente de lo que ocurra en el mundo digital, ¿no? Los barcos los seguimos cargando con una plataforma mecánica, ¿no?, que termina cargando granos ahí arriba y tiene que viajar impulsado por un motor hasta el otro lado del mundo. Entonces, y el factor más importante de ese componente físico, vuelvo a decir estratégico para Santa Fe, es el suelo de Santa Fe. El suelo de Santa Fe que nos permite cruzar y conjugar todo el resto de las otras variables. Estamos parados en una provincia que mide más de 1000 kilómetros de punta a punta, 200 a 300 kilómetros de ancho, y todo el suelo de la provincia tiene características extraordinarias que nos permiten expresar ese potencial bioeconómico. Si pensamos nada más, para poner un ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, además de oxígeno y el rol del carbono, el rol del hidrógeno, el rol del nitrógeno, el rol del silicio en todos esos elementos, están dados por esas calidades de suelos. Pero una cosa fundamental con el tema de carbono. Estamos discutiendo cómo capturamos carbono, pero nos estamos pasando por alto la discusión agronómica de base de cuánto carbono necesitamos para expresar el potencial máximo de nuestros cultivos. Cuando vemos el mapa de carbono que se estuvo trabajando en los últimos años, vemos que hay deficiencias de carbono importantes en muchos suelos y de repente nos estamos limitando en el potencial productivo por no comprender adecuadamente cuánto carbono estamos necesitando. Entonces, atención con esta cuestión. El carbono no solo, además, es un factor respecto del tema ambiental y cuánto lo vamos a capturar, sino cómo convertimos el carbono útil biogénico en un recurso estratégico para la bioeconomía de nuestras regiones, de nuestros suelos. Hasta ahora en ninguna indicación de formulación de fertilizantes viene el carbono incorporado. Creo que próximamente vamos a tener que pensarlo también. Trato de avanzar. El otro factor sumamente estratégico, ustedes lo conocen muy bien, no es de redundar, pero la fotosíntesis. Ahora, ¿de qué cantidad de luz estamos hablando? Tenemos un territorio que recibe, escuchen esto, 53.000 kilovatios día por hectárea de radiación lumínica. ¿Cuánto significa eso? Que si logramos capturar toda esa energía, ¿no?, de 1 hectárea, alimentamos una ciudad entera de 10.000 habitantes, ¿no?, con 1 hectárea. Si hacemos caña de azúcar, capturamos un 4% más o menos de esa energía disponible. Si ponemos paneles solares, capturamos un 20% de esa energía. Pero es sumamente importante que repasemos estas cosas básicas, que son las que nos definen el potencial, cuando hablamos de qué aprovechamiento de esa principal fuente de fertilidad, que es la nutrición lumínica que tenemos, que es la que nos permite desplegar esa potencia, esa capacidad bioenergética que podemos tener. El otro aspecto, no podemos explicar la bioeconomía nuestra sin entender la sociedad y el territorio que tenemos. 300 pueblos, ciudades y colonias esparramados en todo este territorio es lo que nos permite tener un entramado social y una estructura de territorio que funciona de manera integrada, ¿no?, y que permite que todo esto se desenvuelva de manera distribuida y territorial. Tenemos este aspecto cultural, ¿no?, como un aspecto central, condicionante, que nos sienta las bases
de esa potencia. Y buena parte de esa cultura tiene que ver con la base educativa, con el acceso y la capacidad de desarrollo de conocimiento que tiene desplegada la provincia a lo largo y a lo ancho. La otra cuestión es la capacidad simbiótica de la bioeconomía de la provincia de Santa Fe de integrarse, ¿no?, a la escala adecuada con la economía mundo. ¿Cómo producimos cosas que realmente muevan la aguja a nivel global? Esa potencia es algo que distingue a Santa Fe en ese sentido, porque está sumamente integrada como una plataforma a la economía global, a la economía del país, prestando servicios internos dentro de Argentina, facilitando las exportaciones desde aquí, pero sobre todo siendo capaces de producir a la escala necesaria los productos que se generan en función de esa necesidad global, de esa necesidad mundo. Todo eso en que se expresa, quedó un poco desarrollado, en el nivel de desarrollo económico integrado que tiene la provincia de Santa Fe. Quiero citar nada más algunos ejemplos destacados de todo esto, como lo mencionaban antes. Un proyecto que se está desarrollando en el norte de la provincia, Reconquista Avellaneda, para producción intensiva de biomasa a partir de efluentes de las ciudades. Hoy, más de 70 ciudades vuelcan sus efluentes de manera directa al río Paraná. El río Paraná se nos está llevando todos los nutrientes que están en nuestros efluentes. Cada uno de nosotros excretamos casi 18 o 20 gramos de nitrógeno por día, ¿no? Y toda esa masa, lo mencionaba en Mendoza, que tiene un ejemplo fantástico de recuperación, es potencialmente biomasa de alto valor capaz de convertirse en biomasa útil. Reconquista Avellaneda necesita por día 50 camiones de chip de madera, que hoy los estamos trayendo desde Corrientes o Misiones, y que se van a producir después con los efluentes de las ciudades en ese lugar. Es un ejemplo que me parece interesante porque se va a replicar después en muchas otras ciudades. Otro ejemplo interesante, la cantidad de extrusores a escala local que hay distribuidos en toda la provincia, conformados hoy en una cámara industrial de extrusores. Si estamos hablando de, entre los integrados en la cámara y no, alrededor de 100 empresas pequeñas, medianitas, que muelen soja, extrusan esa soja, y eso automáticamente en el lugar se convierte en cerdos, en gallinas, en bovinos engordados en feedlot. Ese entramado de producción de carne no se explica de otra manera que no sea por esta iniciativa de los extrusores distribuidos en todo el territorio que hacen competitiva esa producción, esa conversión a proteínas cárnicas. Quiero mencionar un caso en el que venimos trabajando, del que soy parte. Micronar es un emprendimiento de ingredientes saludables. La industria de alimentos se está transformando por completo. No hay alimentos nuevos sin ingredientes nuevos. Y esto es un desafío que tenemos en la provincia, porque estamos acostumbrados a producir mucho volumen de baja sofisticación, y cuando hablamos de ingredientes estamos incorporando una sofisticación adicional, en este caso trabajando desde regiones donde habitualmente estaban acostumbradas a importar a estas regiones ingredientes formulados desde el exterior o desde los lugares centrales del país. Sin embargo, demostramos que en lugares como el norte se pueden producir tranquilamente y abastecer a la industria del país. Silicon Biotech es otro de los emprendimientos que desarrollamos, donde nos focalizamos en nuevos materiales, aprovechando esos recursos que hoy estamos dejando tirados en los rastrojos en el campo y que pueden significar bastante más en valorización que lo que estamos sacando de la cosecha. Ni hablar del cultivo de caña, tantos otros con alta capacidad de producción de biomasa. Hay ahí muchos miles de dólares que hoy quedan tirados en el campo, que no se pueden recuperar y que claramente hoy, gracias al tipo de tecnología que podemos desarrollar, podemos avanzar en el refinamiento y recupero de eso. El otro aspecto importante de Santa Fe, por último, para citarlo, ustedes los conocerán, la capacidad de los polos tecnológicos que se conformaron en Rosario, Ciudad de Santa Fe, Reconquista Avellaneda, Venado Tuerto, Rafaela,
en los cuales hay un entorno que permite capturar y generar ecosistemas locales que se potencian, que se integran y que terminan generando toda este nuevo despliegue de nuevas compañías que hoy nos sorprenden con lo que están generando como proyectos innovadores desde Santa Fe. Así que bueno, muchas gracias, un breve pantallazo. Muchas gracias, Fabio. Creo que no tenemos tiempo para preguntas, así que creo que ha sido un buen panel con ejemplos específicos de lo que se está haciendo en distintas regiones del país. Así que les agradezco muchísimo a todos los expositores y por escucharlos también. Muchas gracias. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com.